Y este viernes estamos muy literarios en Hoy por Hoy Béjar y Comarca, y si hace unos minutos presentábamos un libro que ahonda en el pasado de la ciudad textil, ahora nos encontramos con una auténtica mujer bestseller, si ella me permite llamarla así. Con 9 novelas a sus espaldas, algunas de ellas entre las más vendidas en el gigante Amazon, y solo 38 años, y que ha logrado poner en el mapa un pueblecito muy pequeñito de la comarca de Béjar, Navalmoral de Béjar. Damos la bienvenida en la cadena SER a Mar Fernández. Buenos días, Mar. Buenos días, David. Bueno, la primera pregunta es, ¿cómo acabas dedicándote a esto? ¿Cómo acabas escribiendo libros? Pues la verdad es que todo comienza de la forma más casual. Yo siempre he sido una ávida lectora y escribir salió de una forma natural, sin planteármelo. Simplemente un día dije, voy a coger un cuaderno de espiral y me puse a escribir para leer yo misma, o sea, para mi propio disfrute, sin ninguna pretensión. Digamos que por gusto al principio, ¿no? Sí. Has tocado muchos géneros, porque hemos estado investigando un poquito para esta entrevista, como la novela negra, policíaca, un poquito de histórica en tus primeras publicaciones, pero donde verdaderamente has destacado y has conseguido cierto éxito ha sido en la novela romántica. ¿Qué tienen este tipo de novelas para conectar con el público? Pues lo principal, que siempre acaban bien. Las mujeres, que también hay hombres que leen, pero generalmente las mujeres somos románticas y nos gustan los sentimientos. Y la novela romántica tiene mucho sentimiento. ¿Qué diferencia la novela romántica de la habitual, de la novela de otros géneros? Que se centra más en los personajes y en la historia de amor que en la trama. La trama de la historia es secundaria y en una novela normal la trama es principal y los personajes secundarios. Yo lo vería así. Digamos que los personajes consiguen conectar y cogerles ese cariño, ¿no? Digamos lo típico que pasa cuando estás leyendo o viendo una serie que te encariñas, aquí es la base de la novela. Sí, sí. Cuando aman a un personaje lo aman y cuando lo odian también lo odian. ¿Has llegado a notar, aprovechando que sale este tema, porque siempre está muy de moda cuando un personaje que es muy amado le pasa o algo bueno o algo malo? ¿Tú has llegado a notar eso, esa duda, digamos, que puede tener el autor de no voy a tocar cierto personaje porque lo mismo se me enfadan los fans o tal? ¿O en tu caso todavía no se ha dado? Me pasa alguna vez que intento hacer los personajes los malos de la película, entre comillas, y aún así consigo que la gente les coja cariño y aunque sea un personaje secundario que no casi ni sale en la novela, a veces me dicen, ¿y cuándo vas a contar la historia de fulanito o menganito? Como si lo fuéramos a redimir, ¿sabes? Y yo digo, no, pues si es un personaje que la historia tiene un peso, pero negativo. Pero no sé, hasta a la gente le gustan los personajes que están, no sé, atormentados. Sí. Al final nunca se sabe lo que puede gustarle a la gente. Las novelas de Mar han estado entre las más vendidas en una de las mayores bibliotecas del mundo, como es Amazon, el gigante que vende de todo, en libros entre otras cosas. ¿Qué siente una al entrar en Amazon y ver su nombre o ver sus obras en las primeras de la lista? Pues al principio mucha emoción, no te lo crees, ¿no? Pero ya independientemente de la lista o el puesto, para mí lo importante son los comentarios de gente que no te conoce, porque claro, amigos tienes y te leen y dicen, ay, me ha gustado mucho y tal y cual, pero alguien, por ejemplo, que te escriba desde Texas y te diga que le ha encantado tu novela y tal personaje o cual, y que, pues eso para mí es muy grande. A la hora de publicar estos libros, te has saltado, digamos, la línea tradicional, no vas a través de una editorial física como conocemos habitualmente, sino que se ha dado más proyección o lo has hecho a través de las redes sociales. ¿Cómo llegas a elegir este punto? ¿Lo eliges conscientemente de que quieres hacerlo así o ocurre por casualidad? Pues por casualidad, porque al principio, o sea, yo empecé a escribir porque encontré un foro que trataba de la novela romántica y allí la gente colgaba sus historias, sus relatos, y yo guardaba celosamente mis cuadernos, muy avergonzada porque me daba vergüenza decir que escribía. Mi marido se lo decía alguna vez a algún amigo y yo me enfadaba muchísimo, decía, no digas que soy escritora. Y a través de ese foro conocí a más escritoras y ellas me hablaron de Amazon. Digamos que no fue que yo decidiera por editorial o Amazon, simplemente que me surgió. Yo pensaba que si mandaba mis escritos a una editorial no iba a tener ninguna oportunidad, porque serán cientos y miles los que reciban al cabo del día. Entonces esa era una posibilidad de hacerlo a mi manera, yo sola y sin tener vetos. Era una prueba también, decir, bueno, voy a publicar, pero lo que yo no lo hacía con ninguna pretensión, simplemente la ilusión de todo escritor es tener tu libro en papel, y esa era la posibilidad que teníamos, Amazon, que
A lo mejor hace 30 años supongo que los escritores se sentirían súper frustrados porque no tenían esa posibilidad, tenían que pasar por una editorial y Amazon te permite poder hacerlo directamente tú. Digamos que has aprovechado, como comentabas, hace 30 años no había estas tecnologías. ¿Ha sido clave en tu carrera o está siendo clave en tu carrera el llamado mundo 2.0, este mundo globalizado e hiperconectado? Fundamental, principal. O sea, si no hubiera sido posible. Y luego, sí, es verdad que los autopublicados, yo hablo desde mi punto de vista, porque yo nunca he sido publicada por una editorial, pero los autopublicados tenemos que currárnoslo mucho porque nosotros no tenemos una empresa que nos publicite, que nos mueva, que nos ponga en las estanterías de las librerías, y entonces todo ese trabajo de marketing lo tienes que hacer tú. Y la única forma de hacerlo es a través de las redes sociales, que son fundamentales. En este caso han sido un gran aliado. Mar no ha nacido o no es oriunda de Navalmoral de Béjar, sino que nació en Madrid, pero acabó en este pequeñito pueblo de la comarca de Béjar. ¿Cómo llegas hasta aquí? E imagino que ha permitido el mundo del 2.0 que puedas estar en un pueblo pequeño y llegar al resto del mundo. Pues por casualidades de la vida. Yo salté de Madrid, donde me crié y es una ciudad que amo. Me fui a Valencia. De Valencia, la situación de las crisis que comenzó puso las cosas bastante difíciles y mi marido, que es original de Navalmoral de Béjar, me dijo, ¿y por qué no nos vamos al pueblo? Yo en principio no estaba muy convencida, pero bueno, dije, bueno, vamos a intentarlo, total, como puedes dar tumbos por la vida, puedes ir a un sitio a otro, no tampoco era que me fuera a quedar aquí. Sí. Y cuando llegué al pueblo, pues la verdad es que fue un cambio muy grande, pero yo creo que también depende de cómo sea uno. Yo en ese momento, con mucho tiempo libre, me refugié en la escritura, en mi caso. Y al tener internet pude tener acceso a todo esto que te he dicho antes, del foro, de conectar con más gente y tener una salida. La verdad es que si lo pienso, internet es muy importante y aunque estés en un pueblo pequeño puedes transmitir y hacer de tu vida lo que quieras, si te lo propones. No quiere decir que tengas que estar en casa encerrado cuidando el huerto y tal, ¿sabes? Sí. Que si tú te lo propones puedes conseguir cosas. Rompemos un poco lo que es la idea clásica de ir al pueblo y limitarse a lo que es lo que rodea al municipio, a los trabajos clásicos, como decíamos, agricultores, ganaderos, que es lo clásico. Cuando uno dice pueblo, se le puede venir a la cabeza. Se asustan un poco. Imagino. Mar, hay que poner en valor también, me lo comentabas antes de entrar en directo, que aunque sean editados a través de Amazon, la calidad y el control de calidad que se somete un libro es prácticamente igual al que se somete en una editorial física, para que la gente no piense que esto de lanzar libros por internet es subirlos sin más y sin... Sí, hacer churros, como digo yo. No, depende de cada autor, pero digamos los que llevamos unos años, que yo llevo desde el 2013, considero que es importante la calidad. Un libro no es solo escribirlo, tiene que pasar por una corrección ortotipográfica porque el lector está comprando algo y quiere calidad y tú no le puedes dar un texto lleno de ratas. Luego necesitas una maquetación, en el caso del papel, necesitas una portada y todo eso lleva un proceso y un coste. Si quieres ofrecer calidad tienes que llevar esos pasos, en mi humilde opinión, ¿sabes? Sí. No vale cualquier cosa. Y aparte que los lectores no son tontos. Puedes engañarles una vez, pero no un ciento. Al final, la calidad y el lector exige la misma calidad, tanto de un producto como de otro, exacto, lógicamente. Este año has lanzado la biología de los chicos Bradford. A ver, que aquí me lío yo siempre un poco con este tipo de palabras, que son 2 libros, Atrapado en tu recuerdo, y me decías que acaba de salir hace escasamente unas semanas, Sabana... Tentadora obsesión, que acaba de salir. Has decidido además, en una decisión un poco rara para los tiempos que corren, sacarlos prácticamente seguidos, me comentabas, porque la gente, digamos que tiene ansia por devorar lo que escribes. Exacto.
Yo lo hice desde el punto de vista lector, porque los escritores tenemos que leer, es una norma importante también para poder seguir cultivándote y sintiendo y pudiendo transmitir otras historias, ¿no? Yo lo hice porque yo como lectora me sentaba fatal leer una primera parte de un libro y tener que esperar un año para leer la segunda, porque ya se me había olvidado la primera parte, los personajes y todo. Entonces yo cuando me planteé hacer la biología, que en principio no era una biología, era un primer libro, decidí que hasta que no tuviera escrito los dos no lo iba a publicar, para poder publicarlos seguidos para que los lectores pudieran disfrutarlo, que se acordaran aún de la primera parte. Sí, que no tuvieran que esperar tanto. Exacto. Como puede pasar en otras producciones de autores más conocidos. Me viene así a la mente, por ejemplo, Zafón, el escritor de La sombra del viento, que ha dilatado muchísimo a lo largo de estos años sus obras. Sus sagas, digamos. Entonces, un poco en contraposición a ese estilo. Yo lo hice con esa idea. Porque es como cuando hay una saga de una película, es lo mismo, una película y te hacen esperar 2 años para ver la segunda parte. Al final uno no se acuerda ni dónde está, ni por qué, quién es ese personaje, qué hace este hombre, de qué iba la película, y lo pasa mucho con los libros. Y además, tú me decías que además tus seguidores te han estado bombardeando un poquito, podemos decir, por las redes, para que continúes con uno de tus trabajos, que es la saga Despertar, que te decían, pero Mar, ¿cuándo vas a continuar con esta saga que nos tienes en ascuas? Sí, suele pasar también. Esto me pasó lo mismo. Yo no pensaba escribir una saga o una trilogía. Hice el primer libro, gustó mucho, y enseguida los lectores son... Como además hablábamos antes de las redes, no es como antes, que no había la libertad de hablar con el autor, mandarle un mensaje o dejarle un post en su muro. Ahora hay esa libertad y los lectores te piden, te exigen cosas. Y entonces esta trilogía se me fue mucho de la mano. Sí. La publiqué creo que en 2014, la segunda parte 2 años después, y esta última va a ser en octubre y ya cierra la saga, la trilogía. ¿Cómo ves tú, Mar, esto que me comentas de el contacto directo entre un autor y su público? ¿Cómo lo valoras? ¿Lo valoras como una herramienta positiva o negativa? Porque claro, los que te dicen que qué bonito todo, muy bien, pero imagino que luego cuando vienen los comentarios negativos también dan un poquito te tocan un poquito el alma de decir, ¡ay, ahí he fallado! Generalmente los comentarios negativos, incluso en Amazon, que te pueden dejar sus comentarios... Perdón, son importantes. Si tú ves un comentario que va a destruirte, lo ignoras directamente. Al principio te dejaba hundido, ¿no? Pero si tú ves que es un comentario constructivo y que te va a ayudar y que tiene razón, tomas nota. También aprendemos de los lectores, yo creo, o deberíamos. Es una relación que quizás gracias a la tecnología, tanto por el lado de, por ejemplo, para Mar, que ha conseguido lanzar sus obras y que lleguen al público, también te consigue alimentar de qué te pide el público o qué facetas tienes que desarrollar mejor para llegar a más gente, imagino. Exacto. En el caso de Atrapado, de la biología que te decía, uno de los puntos que se me olvidaba decirte antes del proceso de la edición, también aparte de la correctora, una corrección, hay lectores cero. Y en este caso, una amiga mía que leyó el libro, iba a ser un solo libro, ¿no? Me empezó, ¿y por qué X personajes no tienen su historia? Y la tienes que escribir, y para arriba y para abajo... Y ya me obligó, dije, bueno, vale, lo voy a escribir. Al final tenías el enemigo en casa, ¿eh? Sí, suele pasar. Pero bueno, es que te ayuda a crecer también eso. Y ellos te dicen, te dan las pautas de lo que hay en el libro, lo importante. Y si ellos veían que esos personajes eran importantes, ¿por qué no darles la oportunidad? Para ir acabando, Mar, a mí me gusta mucho leer, y más ahora en estos tiempos de piscina, yo sé de subirme allá a la tumbona con el libro. ¿Cuál de los tuyos me recomendarías para empezar este verano? Uf, vaya pregunta. Es como elegir entre los hijos. Yo he venido aquí directamente y te lo he soltado ahí, que es como elegir entre los hijos, pero a ver si conseguimos que te mojes un pelín. ¿Cuál de ellas me dirías, si tuvieras que elegir una por la que empezar a leer tus obras, esta? Nunca te olvidé, que es bastante antigua y trata de un amor de juventud y un reencuentro. Un reencuentro bastante traumático porque sucede algo en ese pequeño pueblo, porque yo siempre escribo en pequeños pueblos, o sea, generalmente en Estados Unidos, que ya tengo yo ahí pensado hacer algo aquí en España, que ya me lo han dicho muchas veces y voy a tener que hacerlo, tomar nota. Nunca te olvidé.
Pues tomamos nota de esta recomendación. Yo a la vez recomiendo a nuestros oyentes cualquiera de los libros de Mar, que es una gran elección. Mar Fernández, escritora, aunque no se acostumbre a que le digan lo de escritora, parece como que te asusta aún un poco esta coletilla al final del nombre. Muchísimas gracias por haber estado hoy en este Hoy por Hoy, Béjar y Comarca. Pues muchas gracias a vosotros y por la oportunidad. Nosotros continuamos porque aún nos quedan cositas que descubrir en esta mañana.